Bienvenidos a Tardes del Sol, qué alegría recibirlos, encontrarnos frente a frente a través de esta pantalla de nuestro canal regional Telepacífico para abordar hoy el tema de la migración. Muchísimos pensamos en la migración o piensan en la migración como una alternativa temporal o definitiva. Ahorita vamos a ver qué tipo de migración hay, pero sí hay una muy común, es el visado de turismo. Muchos queremos irnos de paseo, queremos irnos una temporada, queremos ir a visitar a la familia que está en otros países para los cuales requerimos de tener visa para visitarlos. Por eso ya mismo recibimos a la especialista en el tema, Carolina Herrera, que nos va a explicar todo lo que necesitamos, Caro. Hola. Buena energía Buena para energía, ti. bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, súper bien. Nos encanta recibirte aquí, Carolina. Pues explícanos primero de antemano cuáles son las características que tiene una visa de turismo, qué la hace diferente de los otros tipos de visas. Ok, bueno, digamos que el visado más común y del que muchas personas tienen muchas dudas es la visa de Estados Unidos, que es la visa americana, que es una de las especialidades que yo manejo, este tipo de visado. Es como la más tradicional, Es ¿no? la más tradicional y la que la mayoría de personas buscan, aunque ahora también están buscando mucho la visa de Canadá. Pero debemos aclarar algo, una visa de turismo no te permite irte a radicar en este caso si hablamos de Estados Unidos, a Estados Unidos. Debes darle un muy buen uso. Para hacer ese tipo de inmigración existen otro tipo de visados, que bueno, ya era el que hablabas, con el que vas a hablar con el abogado ahora, que ya son otro tipo de visados más especializados, que son mucho más amplios, pueden haber visas de estudiantes, visas de trabajo, visas de talento. Claro, Carolina, entonces, ¿cuáles serían esas visas más solicitadas por los colombianos en este momento? Bueno, al día de hoy la visa de turismo es una visa súper solicitada. Es la más frecuente. Es la más frecuente, es la que más se solicita en este momento. O sea, muchísimas personas tienen ese sueño y ese anhelo de irse a por vacaciones a Estados Unidos o ir a radicarse también. Esa es la más solicitada. Tú decías ahora que precisamente la visa de turismo es para eso, para hacer turismo, para Correcto. ir a conocer o a pasear con sus familiares, amigos, etcétera. Pero la gente comete un error muy grave y es que se va como turista y entonces buscan allá un trabajito y comienzan a trabajar. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer eso, Carolina? Bueno, al día de hoy las consecuencias son bastante fuertes y bastante graves porque inclusive el gobierno de Estados Unidos al día de hoy está siendo muy fuerte con esas consecuencias. Entonces, ese visado no se puede utilizar ni para trabajar. Es muy importante que si tú tienes tu visa de turismo, le des un buen uso a tu visado, quedarte en tiempos prudentes de turismo, 15, 20, bueno, no quiero decir con esto que uno no pueda irse a quedar 2 meses o 3 meses. Si tú tienes la capacidad económica y tienes cómo demostrar de que puedes quedarte este tiempo, lo puedes hacer. Pero lo ideal es quedarte en tiempos prudentes porque en el momento en que tú vayas a hacer la renovación, pues no te vayan a preguntar el por qué te quedaste tanto tiempo. Y si no tienes una base para explicar el por qué, te pueden negar tu visa. E inclusive, si tú le das un mal uso a tu visado, pues eso puede afectar a tu grupo familiar. Vamos a hablar desde el escenario de las personas que aún no tienen la visa y que aspiran a tenerla. Yo, por ejemplo, tengo la mía y no me la he estrenado. Ya lleva 3 años perdida, pero bueno. ¿Qué características o qué requisitos más bien debe de cumplir una persona para aplicar a una visa de turismo? Pongamos el caso de Estados Unidos. Ok, bueno, ese punto es súper importante porque muchas personas llegan a mí o bueno, a alguien que esté haciendo ese trámite con el sueño de hacer su trámite. Es un trámite que es costoso y requiere pues un tiempo. Entonces la idea es que cuando apliques tengas esos requisitos como todos chuleados. Ok. No hay un listado que yo te diga es que tú tienes que ganarte 20 millones, tienes que tener 3 casas, es que no hay un listado específico, porque todas las personas las evalúan de manera diferente, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu profesión. Te doy un ejemplo. Yo estoy solicitando una visa de turismo, pero nunca he viajado a ningún país y el primer país al que quiero viajar es Estados Unidos. Eso es algo que no tiene coherencia, porque Estados Unidos es un país costoso. Anteriormente escuchábamos muchas personas que decían, no, es que a mi tío le dieron la visa y él nunca había viajado a ningún lado. Era así porque las emitían de esa manera. Al día de hoy no, al día de hoy es muy importante demostrar arraigos fuertes al país de origen, que yo tengo toda mi vida acá en Colombia, que voy a ir a hacer turismo y que me voy a regresar. Y que hay lazos fuertes que te unen con tu país para que ellos supongan que no vas a quedarte allá, Correcto. ¿no? Pero ¿cierto? esos lazos fuertes delimitémoslos, ¿no? Para que la gente le quede claro. A mí, por ejemplo, me negaron la visa la primera vez que intenté sacarla, en la segunda me la aprobaron y fue re chistoso porque pues la historia era la misma, ¿no? Entonces no entendí por qué, pero yo había ido a los mismos lugares
fuera del país que cuando hice el segundo intento. Tenía el mismo trabajo, tenía las mismas características, mejor dicho. Okay. Pero sí, en el proceso de orientación, cuando iba a sacar la visa, me explicaban el tema, por ejemplo, de evidenciar trabajos por un tiempo prudente conservado, que ratifique como que uno va a volver a retornar a su trabajo. Cuéntanos cuál sería ese listado de sugerencias en los requisitos, así de manera puntual para que la gente los tenga en cuenta antes de hacer el proceso. Antes de aplicar, mira. Hablemos de una persona joven. Si es una persona joven, digamos que está entre 20 y 25 años, probablemente es una persona que está estudiando o puede ser que tenga su trabajo estable. Una persona joven, antes de presentarse al día de hoy, es importante primero que tenga buena experiencia. No tiene necesidad de ganarse millones de pesos, no. ¿Experiencia qué? ¿Experiencia laboral? Experiencia laboral, perdón. Experiencia laboral y experiencia también en turismo. Puede haber hecho unos 2, 3 viajes al exterior, eso le suma mucho. En temas de ingresos, más o menos unos ingresos entre 3 o 4 millones de pesos. No estoy diciendo con esto que una persona que se gane el mínimo no pueda aplicar, para nada. Claro. Correcto. Si yo me gano el mínimo, pero si soy una persona juiciosa y con ese mínimo vivo acá bien, pero hago un viaje, no sé, una vez al año, bueno, para una persona que el mínimo es complejo, pero digamos que cada 2 años, que pueda demostrar algo. Su sugar, entonces puede ir. También, sí. Eso es muy importante, o sea, el tema de que demuestre esos arraigos fuertes. Pero como tal, Daniela, no hay un listado. Cuando nosotros hacemos la verificación, yo hago la verificación por cada persona. La historia de cada persona es muy diferente, entonces yo no puedo decirte es que tienes que cumplir con estos puntos, no. Yo escucho a qué te dedicas, a ver si has viajado, cuánto ganas, bueno, e inclusive si tienes familiares en Estados Unidos, en qué estatus migratorio están ellos allá, porque eso también influye muchísimo. Carolina Herrera. Carolina, ¿cuáles son esos entonces errores que no debemos cometer cuando vamos a pedir la visa? Porque la mayoría de la gente te dice, no, decí que querés ir a conocer a Mickey Mouse, ¿sí o no? Bueno, primero... Decí que es que vas a conocer al ratón. Yo creo que el error más grave es aplicar en el momento que digamos, la persona no está preparada. Desde ahí empieza todo porque es una cadena. Si cuando llegan a mí yo te digo, no, mira, no es el momento, es mejor que ajustes este y este punto, es mejor que te presentes en otro momento cuando, digamos, todos esos puntos los tengas ok. Ese es el primer error que no pueden cometer. Segundo, el tema de diligenciar el formulario DS-160, que es el documento oficial con el que tú te presentas a la embajada. Hay muchos errores en este tema, porque los formularios, por lo general no, muchas personas si lo hacen de manera personal, lo pueden diligenciar, claro que sí, pero el formulario debe estar muy bien diligenciado, porque cuando tú estás en la entrevista, el oficial lo que ve es ese formulario, o sea, esa es como tu hoja de vida. Y si hay algún error y no coincide con lo que tú expresas verbalmente, para ellos es sinónimo de que tú estás mintiendo, de que la información no es correcta y por un error tan pequeño te pueden negar el visado. Otro punto es el tema de la preparación. Si tú no vas preparado para esa entrevista consular, obviamente siempre hay que hablar con la verdad, pero debes ir preparado para saber a qué te vas a enfrentar, que realmente es una entrevista muy corta, puede durar entre 2 máximo 5 minutos, pero debes ir preparado para saber cómo responder, porque son esos minuticos que tienes y los debes aprovechar muy bien. Y si solamente respondes sí, no, turismo, complicado que te den la visa así. Se demora más la fila que la entrevista, claramente. Hay algo importante en lo que dices y es el hecho de poner en ese formulario, consignar allí solamente cosas reales, porque... Vamos a un punto crítico, Mauro lo mencionaba ahora, y es como que dicen, no, voy a decir qué tal cosa. Y ahí respecto a nuestra información personal, quiero decirles que la gente de la embajada sabe más de usted que usted mismo. Entonces, uno se pone a poner una cosa que no es y de una vez lo van descartando, pienso yo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui me dijeron, yo no dije nada, ni he ido a tal parte. ¿Y usted a qué fue a Brasil en el 2022? ¿Y por qué estuvo 13 días? Y yo... ¿Esta gente de dónde saca eso? ¿Y a qué fue a tal parte en tal fecha? ¿Cuál fue el motivo de su visita? Y yo tal y tal, pero claro, uno como que se abruma también de saber que ellos sabían más de lo que uno ha contado, pero es porque claramente tienen todas sus consignas. Entonces, creo que esa es una pieza clave también para no pensar que está sumando, sino que se está tirando el proceso. El ejemplo que tú dices de Mickey Mouse, pues la mayoría de personas, bueno, quieren ir a los parques, pero pues los parques es un paseo que es costoso. Si tú tienes los recursos para hacer ese tipo de viaje,
no hay ningún inconveniente porque lo vas a poder demostrar. Pero si no tienes los recursos, no te va a sumar. Antes te resta puntos. Claro, imagínate si tú ganas el sueldo mínimo y la entrada al parque vale 2 sueldos mínimos, entonces sí, ahí no tendría como lógica. No tiene sentido. No tendría como lógica. Pero bueno, sigamos con el tema de la entrevista consular que planteaba Danielita, y es cómo deberíamos prepararnos para una entrevista consular y no embarrarla cuando ya estemos allí pues a punto de obtener la visa. Bueno, cuando yo hago las preparaciones, realmente primero es hablar con la verdad. Ese es mi punto de referencia. Siempre les digo, tú no tienes por qué estar nervioso porque vamos a hablar con la verdad, es tu historia. Y siempre les hago caer en cuenta de que no deben de responder sí o no o con no, deben... Monosílabas. Correcto. Y deben explicar toda la información, lo más puntual que puedan, pero también como dándole la información precisa al cónsul para que él vea tus intenciones. Ejemplo, si él te dice motivo de viaje, pues tú no le puedes decir turismo porque tú estás solicitando una visa de turismo, entonces ahí vas a perder una pregunta. Entonces debes aprovechar mejor esas respuestas que vas a dar. Entonces en esa preparación es especificar bien la actividad que tú realizas, los motivos por los cuales quieres viajar. No es lo mismo decir, por decir algo, en el caso de ustedes, soy presentadora de televisión, a que tú le digas, soy presentadora o soy presentador de televisión con una experiencia de 25 años en un canal regional en Valle del Cauca, mis ingresos mensuales son de tanto. Bueno, me investigaste. No es lo mismo, entonces por eso es importante esa preparación previa. Tú mencionabas hace un momento que era un proceso costoso. Cada año, pues me imagino que eso también tiene unas alzas, así como sube todo con el IPC. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son en este momento los costos para uno aplicar a una visa a Estados Unidos? Ok, bueno, cuando lo hablo de costoso, porque por lo general muchas personas no aplican solas, siempre aplican en un grupo familiar. Entonces, cuando ya vas a aplicar en grupo familiar, pues ya el tema de los costos se sube, claro. Y la visa estadounidense no sube con el IPC cada año, no. Qué bueno. No funciona de esa manera. Al día de hoy, la tarifa consular tiene un costo de $185, que al día de hoy son 740.000 pesos, es la tasa que calcula la embajada, no es la misma de la TRM, sino que la embajada calcula su tasa, siempre un poquito por encima de la TRM, pero al día de hoy son 740, entonces son los 740.000 pesos que debes pagarle a la embajada, más el trámite si vas a hacer una visa de primera vez, porque pues también están las renovaciones, que es un proceso completamente diferente. Entonces son los 740 más los 380.000 pesos que en el caso de nosotros cobramos por este proceso. Por acompañar el proceso. Y un último costo es, la embajada te cobra 67.500 pesos para regresarte tu pasaporte. Esos son los 3 valores. Para el envío. Sí, para el envío. Más el viaje a Bogotá, que creo que hay que incluirlo en los costos porque... Bueno, y hay algo que hay que tener en cuenta al día de hoy. Desde hace 6 meses la embajada cambió algo. Anteriormente tú tenías las citas normalmente, hoy tenías la cita del CAS, que es donde te toman la foto y las huellas, y al día siguiente tenías la cita de la embajada. Al día de hoy ya no funciona de esa manera. La embajada cambió el calendario, entonces... por decir algo, hoy lunes tienes la cita del CAS y puede ser que la cita de la embajada la tengas el viernes. Ya no hay citas seguidas. Desde hace 6 meses eso lo cambió la embajada, claro. Entonces las personas que viajan desde otras ciudades del país pues tienen que tener en cuenta el costo del tiquete, hotel y si es en grupo familiar, muchos más. Si se demoran los días, claro, entonces se va a incrementar y si a los niños le da por ir al Parque Jaime Duque, pues entonces se va a incrementar. Es importante decir que esto que estábamos comentando es cuando es por primera vez, ¿no? Sí, porque si ya tú tienes tu visa y solamente es refrendarla y no la has dejado vencer, pues sí se puede hacer sin necesidad, bueno, ¿no? Ahí te cuento, dentro de los cambios que hubo en el año 2025, incluyendo el que les acabo de explicar del tema de los tiempos, se han presentado varios cambios. Uno es el tema de las renovaciones. Anteriormente, tú podías renovar tu visa sin ir a una entrevista de seguimiento. Al día de hoy, ese punto ha cambiado, ya no aplica para todas las personas. Hay que cumplir 4 requisitos para que no tengas que asistir a Bogotá de manera inicial. El primero es que seas ciudadano colombiano y que seas residente permanente en el país,
que estés aplicando al mismo tipo de visado, a la visa B1, B2, que es la visa de turismo, y que tu visa tenga una validez haya tenido una validez de 10 años. Y que cuando te dieron la visa hayas tenido 18 años o más. Entonces, en este caso, los menores de edad, si tú tenías 17 años cuando te dieron la visa y la vas a renovar cuando tengas 27, al día de hoy, sí o sí te va a tocar que ir a Bogotá a una entrevista de seguimiento. Y otro punto también, ahora puedes renovar tu visa si aún está vigente, o puedes renovarla hasta 12 meses después de que se venza o 12 meses antes del vencimiento. Eso es al día de hoy. Ese cambio también fue en el 2025, porque anteriormente tenías hasta 48 meses para renovarla. Ya no son 48 meses, sino 12 meses. Entonces, si se te va a vencer la visa, yo les recomiendo que lo hagan unos 6 meses antes, porque no sabemos qué cambio se puede presentar de manera repentina. Y eso iba a mencionar precisamente, que toda la información que muy amablemente nos está brindando Carolina, ustedes, si no lo van a hacer ya, sino en agosto, en noviembre o en diciembre, pues deben de nuevamente hacer esa búsqueda, porque es posible que la embajada decida aplicar otros cambios, como lo hicieron en el 2025. Pero bueno, creo que nos queda mucho más claro el panorama. Ustedes pueden visitar también los canales oficiales de la embajada, buscar en internet, que hoy en día es mucho más fácil pedir la cita. Generalmente todavía se las dan a uno para los 2 años. Bueno, al día de hoy las citas se están demorando 1 año. Ah, bueno, al día mejoró. de hoy, 1 año. Wow. Pero la embajada No, mermó, antes sí, era claro, antes 2 eran 2 años. años, antes eran 2 Sí. años, pero la embajada desde el año pasado viene mejorando mucho en ese tema, porque están abriendo citas constantemente. Claro, y se puede adelantar. Se puede adelantar, correcto. Bueno, ahí para terminar, otro cambio que me parece importante resaltar que hubo en el 2025 para terminar, es que ahora los menores de edad, anteriormente, si tu padre o tu madre tiene visa, vigente, el bebé o el menor podía enviar los documentos y le daban el visado. claro. Ahora ya no aplica de esa manera. Ahora, así tu padre y tu madre tenga visa, ese menor debe asistir a Bogotá con su padre para la aprobación del visado. Eso también cambió en septiembre del 2025. Okay. Imagínate, bueno, pues ahí estamos entonces actualizados respecto de cómo enfrentar este proceso de sacar la visa o de renovar la visa con Carolina Herrera. Caro, buena energía para ti, muchas gracias. Buena energía, Muchas Caro, gracias. ¿Sí o no? Nos pregunta un televidente si es más costoso y más complejo sacar la visa a China o la visa a Estados Unidos. No, la visa a Estados Unidos es más complejo que la visa a China. Son 2 procesos diferentes. Vámonos para China, entonces. Bueno, gracias, No, a Carito. ustedes por recibirme. Jacqueline Salazar nos presenta una historia de vida maravillosa y es un español que llegó aquí a nuestra hermosa ciudad. Este europeo quedó maravillado con las mujeres de Cali, con el paisaje natural, con la amabilidad de la gente, y ahora está generando empleo inclusive en nuestra ciudad. Vamos a conocer este testimonio de vida. Les quiero comentar que hace varios años llegué a Colombia. Primero llegué a Bogotá, estuve girando prácticamente por todas las regiones de Colombia. Después de venir de muchos países de Latinoamérica, estuve en Costa Rica, en Ecuador, en varios. Me enamoré de Colombia porque realmente su gente es maravillosa, me atrapó mucho eso y me dieron mucho calor. Bueno, llegué hace 10 años a Cali y bueno, vine por un fin de semana a un concierto y llevo 10 años. Me quedé con un emprendimiento que teníamos, pero la pandemia se terminó, un restaurante español muy bonito. Me ha gustado mucho la experiencia de Cali. Cali, su gente es maravillosa, el clima, me siento muy como en mi país, sobre todo en mi región, Andalucía, ¿sabes? Porque España es muy grande, el norte y el sur. Yo soy del sur y no sé, me atrapó, me recuerda mucho a mi región. Y trabajar con gente de aquí de Cali, la verdad que la experiencia ha sido muy buena, muy grata. Tengo aquí pues desde la gente de cocina, bar, meseros, incluso ahí los fines de semana hacemos baile flamenco, tenemos tablao flamenco y son bailadores de la escuela de flamenco en Cali. Son de Cali pero hacen flamenco, fíjate.
llevan 15 años, entonces cada fin de semana pueden ver gente autóctona de Cali bailando flamenco. Hay veces también que hacemos árabe, también son chicas de aquí del Valle. En fin, de verdad que maravillados con todo lo que es esta región. Ayer salió al aire un programa, ayer domingo, se llama Andaluces por el Mundo. Y me hicieron una entrevista y fuimos a San Antonio, a La Ermita, bueno, en diferentes partes de Cali. Y fui enseñándoles Cali para Televisión Española. Y lo que siempre digo, yo que estoy encantadísimo. Primero porque tengo hija colombiana y llevo aquí 30 años desde que llegué a este país. Estoy maravillado cada día más y de hecho estoy aquí. Cuando quieras emigrar, tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Hacer en un papelito, decir, bueno, ¿cuándo voy a gastar en arriendo, en comida, en transporte, en salud? Porque cuando dicen, wow, es que aquí ganas $3.000, $2.000, claro, son 10 millones, 15 millones, pero te gastas 13 millones ¿me entiendes? En lo básico. Si estás bien en tu país, puedes quedarte y salir de vacaciones, por supuesto. Un abrazo muy grande y bendiciones.